Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Fundamentos de Geometría. Como parte del tema las funciones trigonométricas, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es dar algunas de las principales identidades trigonométricas. Bueno, lo primero que hicimos fue del hecho de que los triángulos semejantes tuvieran sus lados respectivamente proporcionales, pues podemos suponer que en todo triángulo rectángulo, que todo triángulo rectángulo será semejante a un triángulo rectángulo con hipotenusa 1. Pero si tiene hipotenusa 1, sus catetos son respectivamente seno de teta y coseno de teta, donde teta es uno de los ángulos agudos que estamos midiendo para nuestro triángulo rectángulo. Y eso nos llevaba, como vimos la sesión anterior, a nuestra identidad trigonométrica fundamental, que sin importar en qué cuadrante estábamos ubicando nuestro punto XY hacia el cual medíamos el ángulo, siempre y cuando XY fuera distinto de cero, que el cuadrado del seno de un ángulo más el cuadrado del coseno de ese mismo ángulo siempre nos va a dar 1. Y esta es nuestra identidad trigonométrica fundamental. De aquí fácilmente, a través de un simple artilugio matemático, podemos deducir algunas otras identidades trigonométricas básicas. Por ejemplo, primero, ¿qué es una identidad trigonométrica? Es una igualdad algebraica entre razones de un mismo ángulo que se verifica para cualquier valor que se le atribuya al ángulo siempre y cuando la expresión tenga sentido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si de nuestra identidad trigonométrica básica seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1, dividimos ambos lados de la igualdad para que se preserve la igualdad, por el coseno cuadrado de teta, pues obtenemos que seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta es igual a 1. Es decir, 1 más el cuadrado de la tangente del ángulo teta es igual a 1 sobre el coseno cuadrado de teta, pero esto sería el recíproco del coseno elevado al cuadrado. Pero el recíproco del coseno sabemos que es la función secante. Luego entonces 1 más el cuadrado de la tangente del ángulo teta es igual al cuadrado de la secante del ángulo teta. Y si en lugar de dividir ambos lados de la identidad básica por coseno de teta hubiéramos dividido entre seno de teta, pues nos estaría dando que 1 más el cuadrado de la cotangente del ángulo teta es igual al cuadrado de la cosecante del ángulo teta. Y estas tres primeras identidades que hemos obtenido, pues ha sido a partir de poder representar todo ángulo en el círculo unitario. Bueno, pero dijimos hace un momento que queremos deducir las propiedades a partir de lo que ya sabemos. Entonces, por ejemplo, tomemos un ángulo alfa y lo representamos aquí en nuestro círculo unitario. Entonces, estamos recorriendo del origen al 0,1, hacemos girar un ángulo alfa y obtenemos del origen al punto B. Entonces, tenemos este ángulo central alfa del punto B, trazamos una perpendicular sobre el eje de las abscisas o eje X. Entonces aquí está, ya trazamos esta perpendicular, que es el segmento que va del punto B al punto C. Entonces sabemos que este ángulo alfa es lo mismo que se lo hubiera medido a partir de este punto. Vamos a llamarlo como en la clase de álgebra, es subíndice 1. Perdón.
E mayúscula, porque estoy usando mayúsculas para los puntos. E subíndice 1 a este punto. Entonces sabemos que el ángulo central EAB, que es lo mismo que el ángulo CAB, es el doble del ángulo en el círculo. Entonces trazamos el simétrico del punto E1 con respecto al origen de coordenadas y obtenemos así en el menos 1, 0 el punto D. Tracemos ahora el segmento de recta que une al punto D con el punto B. Entonces sabemos bien que si ahora medimos el ángulo E1 de B, que es lo mismo que el ángulo A de B, pues la medida de este ángulo es la mitad del ángulo central, es decir, su valor es alfa medios. Entonces ya marcamos aquí el ángulo alfa sobre 2 y noten ustedes que nuevamente el triángulo con vértices B, C y D es un triángulo rectángulo. Pero si es un triángulo rectángulo, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, pues podemos decir que el seno del ángulo medio es igual al cateto opuesto, que es lo que vale BC, sobre la hipotenusa, que es BD, y que el coseno del ángulo medio, que es el cateto adyacente DC, sobre el valor de la hipotenusa. Pero noten ustedes que BC es el cateto opuesto al ángulo alfa, así que este BC es igual al seno de alfa, mientras que la distancia que hay de D, entonces vamos a anotar aquí que tenemos que BC es el seno del ángulo alfa, que el segmento de C lo podemos ver como DA más AC, pero DA es un radio de nuestro círculo unitario. Ay, qué feo me salió este AC, déjenme borrarlo. DA es un radio de nuestro círculo unitario y por lo tanto vale 1. Y AC es el cateto adyacente en el triángulo ABC al ángulo alfa. Entonces, esta identidad de aquí nos da 1 más coseno de alfa, por lo que ya conocemos los numeradores en nuestro triángulo. Pero como mencionamos hace un momento, nuestro triángulo BDC es un triángulo rectángulo donde conocemos los lados BC y DC. Entonces, por teorema de Pitágoras, también conocemos el valor del cuadrado de la hipotenusa. Es decir, sabemos que el cuadrado de la hipotenusa, que es el cuadrado del lado BD, es la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, el cuadrado de BC, pero BC es el seno de alfa, entonces esto sería el cuadrado del seno de ángulo alfa más el cuadrado del lado de C, pero este es 1 más coseno de alfa elevado al cuadrado, que como es el cuadrado de un binomio, es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Pero notamos que este pedacito de aquí, que es el que estamos viendo en esta sección, aparece coseno cuadrado de alfa y nuestra identidad trigonométrica fundamental nos dice que coseno cuadrado de alfa
más seno cuadrado de alfa es 1. Entonces esto nos da igual a 2 más 2 veces el coseno de alfa. Sacando raíz cuadrada a ambos lados, podemos deducir entonces la siguiente identidad trigonométrica. El seno de alfa es de alfa sobre 2, que es el ángulo medio, es igual al seno de alfa sobre la raíz cuadrada de 2 más 2 veces el coseno del ángulo alfa. Es decir, hemos logrado expresar el seno del ángulo medio en términos del seno y coseno del ángulo original. Pero no solo eso, también obtuvimos que el coseno del ángulo alfa es igual a 1 más coseno de alfa sobre la raíz de 2 más 2 coseno de alfa. Bueno, pues aquí si abajo factorizan el raíz de 2, como 1 más coseno de alfa es el cuadrado de la raíz de 1 más coseno de alfa, pues esto también lo pueden ver como raíz de 1 más coseno de alfa sobre raíz de 2. Si les gusta racionalizar, debí de haber racionalizado desde un principio, entonces esto nos estaría quedando raíz de 2 que multiplica a 1 más coseno de alfa, todo dividido entre 2. Entonces, con eso obtenemos el seno y el coseno del ángulo medio. Y bueno, si ya tenemos el seno y el coseno del ángulo medio, con estos valores que hemos dado, pues el valor de la tangente, que es el valor del seno del ángulo medio, sobre el coseno del ángulo medio, voy a tomar las primeras expresiones, nos estará diciendo entonces que la tangente del ángulo medio es el seno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Como la cotangente es el recíproco de la tangente, pues esta será igual a 1 más coseno de alfa sobre el seno de alfa. Como la secante es el recíproco del coseno, pues esta nos va a dar la raíz de 2 más 2 coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Y finalmente, la cosecante del ángulo medio, no hay que comernos los ángulos, la cosecante del ángulo medio es el recíproco de la función seno. Ay, no sé por qué me recordó a la clase de cálculo esto. Ah, sí, cuando tratamos de sacar integrales de funciones trigonométricas o de sus funciones inversas, como que hacemos algunos de estos cambios de variable. Bueno, ya logramos sacar el ángulo medio. ¿Y podremos duplicar el ángulo? Ah, sí, porque tenemos una identidad que va para eso. Veámosla. Bueno, antes de eso, pues podríamos tomar nuestro triángulo que obtuvimos a partir del triángulo equilátero, nuestro triángulo rectángulo, que es medio triángulo equilátero, y aplicar estas fórmulas que acabamos de ver para a partir del de pi tercios obtener el de pi sextos, a partir de esto obtener el de pi doceavos,
pi 24, pi sobre 48 hasta pi sobre 96, que son precisamente las identidades que usa Arquímedes para dar su famosa aproximación de pi. Entonces, jóvenes, que es ahora, vamos, si ya sabemos que el seno, no seleccione el lápiz, ok, si ya sabemos que el seno de pi sextos es cateto opuesto sobre hipotenusa es igual a 1/2, entonces podemos deducir de las fórmulas anteriores el seno de pi sobre 12, el seno de pi sobre 24, el seno de pi sobre 48 y el seno de pi sobre 96. Entonces, 1, 2, 3, 4 pasos para obtener la división que usó Arquímedes para calcular una aproximación del valor de pi, que actualmente diríamos que estaría entre 3.15 y 3.14. Él obtiene una todavía mucho más fina que esta en términos de fracciones, pero pues podríamos ir acotando, pero ahora estaríamos dando valores mucho más exactos para la famosa cota de Arquímedes. Muy bien, ahora sí, borremos esto. Ya no quiero ahora pensar en el ángulo medio. Quiero pensar en el doble del ángulo que estoy tomando. Entonces, ¿cómo podemos deducir ahora el ángulo doble? Pues entonces, si ustedes recuerdan, pues aquí tendrían que continuar este segmento BC hasta tocar en otro punto el círculo. Y entonces obtendrían aquí otro punto y este radio estaría bisecando en dos partes iguales a nuestro ángulo. Veamos cómo. Entonces, ya tenemos un ángulo alfa y dupliquémoslo. En lugar de duplicarlo hacia abajo, lo voy a duplicar hacia arriba. Entonces, el ángulo AOC es el doble de nuestro ángulo alfa. Entonces, vamos a ver cómo deducir de aquí todas las propiedades que tenemos. Empezamos con nuestro ángulo alfa determinados por los segmentos OA y OB. Para poder usar esto que sabemos de cuerdas, arcos y ángulos centrales, pues vamos a trazar una perpendicular por B al segmento OA. Aquí ya lo hicimos. Y a esta perpendicular a OB por A la llamamos AC, que corta nuestro segmento OB en el punto D. Entonces sabemos que el ángulo AOB y el ángulo BOC son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque este triángulo ODC y el triángulo ODA habíamos demostrado que por ser el ángulo en el vértice de recto eran triángulos congruentes. Entonces este ángulo también es alfa. Entonces con esto el ángulo AOC lo logramos duplicar de manera sencilla. Ahora lo que queremos obtener es el seno del ángulo 2 alfa. Entonces, como ya tenemos el ángulo 2 alfa por el punto C, tracemos una perpendicular CE. Pues aquí estamos trazando CE perpendicular a el segmento AO. Y fijémonos en el punto F, donde este segmento corta a el segmento OB y desde el vértice del ángulo recto tracemos una perpendicular a S.
Entonces, fíjense que aquí lo que estamos viendo es que empiezan a aparecer diversos triángulos rectángulos, en particular el triángulo OAB, por ser este ángulo de aquí recto, y compartir el ángulo alfa es semejante al triángulo OFE, pero como el ángulo OFE es el opuesto por el vértice al CFD o CFB, que me da lo mismo, entonces, y el ángulo FDC es un ángulo recto, eso significa que los triángulos OEF y FDC son semejantes. Entonces, este ángulo aquí en el vértice C coincide también con alfa. Pero si desde el ángulo recto trazamos una perpendicular sobre la hipotenusa, esta perpendicular sobre la hipotenusa nos divide el triángulo rectángulo FDC en dos triángulos semejantes, ¿ok? Y entonces aquí vamos a usar que esto a su vez es semejante al triángulo, necesito poner un nombre más, al triángulo CDG. Triángulo C, lápiz C, D, G. Ok. Entonces ya tenemos esta situación. Ya vimos todos nuestros triángulos que son semejantes. Ok. Y ahora, ¿para qué tanto relajo? Bueno, pues ahora sabemos, ya que vimos todas estas semejanzas, que el seno del ángulo doble, y aquí seleccionamos este color, vamos a bajarnos un poquito más porque si no, no me va a alcanzar la pantalla. Ok. Entonces ahora sí sabemos que el seno de 2 veces alfa es la medida del cateto opuesto, que es el CE, sobre el valor de la hipotenusa, que es el OC, que ya sabemos que vale 1. Pero el segmento CE lo podemos dividir en el segmento CG más el segmento GE. Ahora, por el vértice D, tracemos DH perpendicular al segmento OA. Pues de nuevo, este triángulo OHD es semejante al OEF, que es semejante al OAB, pero en particular, como este ángulo es recto y también este otro ángulo es recto, y este ángulo de aquí es recto, pues nos damos cuenta que el cuadrilátero GEHD es un paralelogramo y en particular GE, aquí es G. En particular GE y DH coinciden, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo que GE y DH coinciden. Pero vamos a ver qué cosa es CG. CG es con respecto al triángulo CGD, es precisamente el cateto adyacente del ángulo alfa. Entonces, ¿qué sabemos? Pues sabemos que usando este triángulo, el CGD
el seno de alfa, el seno no, quiero el coseno. Sabemos que el coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente, que es precisamente el CG, sobre el valor de la hipotenusa, que es CD. En otras palabras, CG va a ser igual a CD por el coseno de alfa, y estamos diciendo que GE coincide con DH, pero si nos fijamos en el triángulo ODH, el lado DH es el cateto opuesto, y entonces sabemos también que el seno del ángulo alfa es el cateto opuesto, que es el DH, sobre el valor de la hipotenusa, que es el OD. En otras palabras, DH es igual a OD veces el seno del ángulo alfa, OD. Entonces, ahora observen lo siguiente. Si se fijan en el triángulo ODC, CD es el lado opuesto al ángulo alfa en el triángulo rosita, ¿ok? Donde la hipotenusa OC vale 1. Eso significa que CD es precisamente el seno del ángulo alfa. Entonces aquí estamos multiplicando el seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Y qué cosa es OD? En el triángulo rosita, que es el ODC, el lado OD es precisamente el cateto adyacente del ángulo que quedó aquí marcado en rojito, alfa. Y como OC vale 1 por ser la hipotenusa, pues entonces OD es el coseno de alfa. Entonces obtenemos seno de alfa, coseno de alfa, más coseno de alfa, seno de alfa. Entonces esto es 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Y ustedes me pueden preguntar, oye, ¿y esto funciona de igual manera? Déjenme borrar estas marquitas porque si no solamente van a hacer ruido. Y esto funciona si la suma de alfa con él mismo, o sea, si el doble de alfa es menor que un recto, es decir, si tengo solamente ángulos agudos, o funciona también si te pasas, mira, funcionó también de este lado, y funcionará si en lugar de haberlo hecho hacia arriba, lo hubiéramos hecho en la parte de abajo. Sí, entonces esta es una identidad que se está cumpliendo sin importar en qué parte o en qué cuadrante estén colocando el punto B para considerar el ángulo A o B. Creo que me faltó mencionar eso en la sesión anterior. Bueno, y entonces uno se puede preguntar, oye, ¿y esto lo puedes generalizar para en lugar de tomar alfa más alfa, tomar alfa más cualquier otro ángulo? Y decimos, pero aquí te va a pasar una cosa, que ya esta perpendicular no va a coincidir con esta otra, pero el resto de la construcción, por supuesto que la podemos repetir. Veamos a continuación. Ok, tengo que borrar todo lo de la sesión anterior. Toco. Entonces, borrando esto, entonces consideremos el ángulo alfa, que es el ángulo A o B, donde B está
en el círculo unitario y consideremos el ángulo beta, que es el BOC, donde C también es un punto en el círculo unitario. Entonces podemos representar el seno del ángulo alfa trazando la perpendicular de B sobre el eje de las X, entonces aquí nos da el segmento AB, y el coseno del ángulo alfa, que sería el cateto adyacente, es OA. Entonces aquí AB está representando el seno del ángulo alfa y OA está representando el coseno del ángulo alfa. Si ahora marcamos un triángulo donde este ángulo sea beta, entonces nos da y trazamos desde el punto C una perpendicular sobre el segmento OB, entonces el ángulo BOC, que es lo mismo que el ángulo de OC, tiene por seno el segmento DC y por coseno el segmento OD. Pues en particular, si hacemos que C sea tal que beta y alfa coinciden, pues esto sería una construcción similar a la anterior, porque este triángulo OAB, si marco aquí este punto en el 1, 0, como un C', sería congruente a OC', con la ventaja de que si lo veo en esta otra forma, puedo estar trabajando para cualquier otro punto. Entonces, ¿qué fue lo importante de la vez pasada? Pues toma el punto C y proyéctalo perpendicularmente sobre el segmento OA y posteriormente traza una perpendicular por el punto D al segmento DF y fíjate en dónde se cortan. Marqué al revés el ángulo, déjenme volverlo a hacer. Entonces nos fijamos en D, G, C. Entonces, ¿por qué? Porque lo que queremos medir es el seno del ángulo alfa más beta. Entonces aquí ya marcamos el punto G, igual que hace un momento, y lo que tenemos que hacer ahora es estudiar el triángulo OFC en términos de los triángulos OAB o DC o cualesquiera que sea semejante con ellos. Vamos a poner esto en color verdecito para que se distinga. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a moverlo ligeramente hacia un lado para tener chance o espacio donde escribir. Entonces, procediendo de manera análoga a la anterior, nada más que ahora no tengo aquí dos veces el ángulo alfa, sino que tengo el ángulo alfa más beta, pues podemos ver que el seno de alfa más beta es la medida del cateto opuesto, que es el CF, sobre la medida de la hipotenusa, que es OC, pero OC es un radio en el círculo unitario. Entonces esto nos queda simplemente CF. Entonces, por el vértice D, habíamos trazado DG perpendicular a CF. Eso significa que este CF, igual que antes, lo podemos ver como CG más GD. No sé qué letra iba a escribir. Más GD. Y sabemos que el triángulo que pasa por este puntito de aquí, que no le puse nombre, OF es semejante al C, el punto que no tiene nombre, este de aquí, D, y como D es un ángulo recto, si trazo la perpendicular, también sabemos que el triángulo CGD es semejante al triángulo OF punto sin nombre, que es semejante al triángulo OAB. ¿Ok? Bueno, y
teníamos esta perpendicular. Por el punto D también tracemos otra perpendicular DE al segmento OA. Entonces estos dos triángulos anteriores también a su vez son semejantes al triángulo ODE. Y bueno, entonces teníamos CG, me equivoqué de letra más, GF. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta situación, borro ese punto auxiliar. Entonces, vamos a ver qué es cada pedacito. Entonces, CG, como el triángulo CGD es semejante al triángulo ABO, el ángulo en el vértice C para el triángulo CGD, sabemos que el ángulo GCD coincide con el ángulo alfa. Y eso significa que el coseno de este ángulo en este triángulo es igual al cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa, que es CD. En otras palabras, CG es igual a CD por el coseno de alfa. Pero fíjense ustedes que este lado, CD, en el triángulo rosita, es el cateto opuesto del ángulo beta que estoy señalando en este momento. Y entonces, también sabemos ahora que en el triángulo ODC tenemos que el seno de beta es igual al cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa, que es 1. Entonces CD lo podemos sustituir con el seno del ángulo beta. ¡Ay, qué buena onda! Entonces ya hicimos estas observaciones. Déjenme borrarlas un momento para poder continuar escribiendo aquí abajo. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos de aquí que CG habíamos dicho que era CD por el coseno de alfa, pero habíamos dicho que CD es seno de beta. Entonces la primera parte nos queda que es igual al seno de beta por el coseno del ángulo alfa. Y ahora queremos examinar cuánto vale de G a F. Mencionamos hace un momento que teníamos un cuadrilátero paralelogramo GFED. ¿Por qué? Porque todas las rectas que trazamos son perpendiculares a los ejes de las abscisas y las ordenadas. Entonces, en el paralelogramo GFED, pues en particular tenemos que GF es paralela e igual a ED y ED es perpendicular a OA. Eso significa que el seno del ángulo alfa es el valor del cateto opuesto, que es el DE, sobre el valor de la hipotenusa, que es el OD. Entonces aquí ya tenemos el DE sobre el OE. Entonces esto significa que el GF, que sabemos que es igual al DE, es lo mismo que O veces D por el seno del ángulo alfa. Pero fíjense que con respecto al triángulo rosita, a este triángulo que estamos encerrando aquí,
OD es el cateto adyacente del ángulo beta. Entonces sabemos también que el coseno del ángulo beta es OD sobre la hipotenusa, que es OC. Oye, pero estábamos diciendo que OC vive en el círculo unitario, así que es radio 1. Entonces OD coincide con el coseno del ángulo beta. Y entonces esta fórmula, ¿qué nos está diciendo? Pues esto nos está diciendo que aquí tenemos seno de beta por coseno de alfa más coseno de beta por el seno del ángulo alfa. ¡Ay, qué buena onda! Y nos preguntamos, oye, ¿y esto funciona si alteras el ángulo C? Se siguen cumpliendo. Ah, sí, mira, se siguen cumpliendo estas identidades si estoy de este lado o bien si estoy del otro. Nada más hay que medir convenientemente hacia qué lados estamos viendo nuestros ángulos. Pero toda la construcción, no me importa de qué lado la pusimos, se sigue cumpliendo. Si la pusimos arriba o abajo en el círculo unitario, todas estas identidades se siguen cumpliendo. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que no importó si estábamos nuestro triángulo agudo o no. Esto fue algo que se dio siempre. Oye, si ya tienes la del seno, ¿podrás obtener la del coseno? Claro, y por supuesto que sí. Ah, me falló. Quiero borrar. Entonces ya tenemos el seno de la suma. Vamos a deducir a continuación cuál sería el coseno de la suma de los ángulos alfa y beta. Bueno, pues de nuevo, usando los mismos triangulitos, pues coseno de alfa más beta es el cateto adyacente, que es el OF, sobre el valor de la hipotenusa, que es OC, que sabemos que vale 1. Entonces simplemente es OF. Y dices tú, chispas, ya no lograste dividir en nada. Ah, no te preocupes, porque ahora lo que vamos a hacer no es sumar, vamos a restar. ¿Por qué? Porque el que conocemos es el triángulo azul. Entonces, aquí tenemos OA menos FE. Ah, pero fíjate, OA. OA es el cateto adyacente en el triángulo azul. Entonces, como habíamos dicho hace un momento, el seno del ángulo alfa es BE, perdón, es DE, DE, es DE sobre OD. Y el coseno del ángulo alfa es OE sobre OD. Estamos trabajando en este momento en el triángulo ODE, que es este azul chiquito. No llego hasta acá, me paro en D, es en el ODE. Muy bien, entonces OE, aquí es OE, no OA, es OE menos FE. Entonces esto lo sustituimos con OD, coseno de alfa, y luego ¿quién es FE? Bueno, FE, como dijimos hace rato, FE es uno de los lados del paralelogramo GFED. Entonces, en lugar de FE, vamos a sustituirlo por GD. Ah, pero GD es el cateto opuesto
del ángulo alfa en el triángulo CGD. Entonces, en el triángulo CGD sabemos que el seno de alfa es el cateto opuesto, que es GD, sobre la hipotenusa, que es CD. Entonces, GD es igual a CD por el seno del ángulo alfa. Igual que hace un momento, fíjense ahora en el triángulo rosita. ¿Por qué puse OB? Tiene que ser OD, copié mal. Ok, aquí es OD. En el triángulo rosita, OD es el cateto adyacente. Entonces, en el triángulo, ahora estamos examinando el triángulo OCD, sabemos que el coseno del ángulo beta es el cateto adyacente, que es OD, sobre la hipotenusa OC, que vale 1. Entonces, esto nos da OD. ¡Ay, qué buena onda! Que obtuvimos coseno de beta por coseno de alfa, y CD es el cateto opuesto, pero sabemos que el seno de beta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y por hipótesis, en nuestra construcción, nuestra hipotenusa vale 1. Entonces esto nos da CD. Entonces CD es el seno de beta. ¡Ay, qué bien! Y fíjense que esta fórmula está generalizando la que obteníamos hace un momento, porque si alfa y beta coinciden, entonces nos queda coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de beta, que no me acuerdo si la dedujimos, y también teníamos que la del seno de alfa es 2 seno de alfa coseno de alfa. ¡Wow! Entonces ya dedujimos todas nuestras fórmulas del seno de una suma y del coseno de una suma. Y de nuevo, si usamos las propiedades de que el tangente es el cociente de la función seno sobre la función coseno multiplicados en la misma variable, pues obtendremos los valores de la tangente de una suma, la secante de una suma y la cosecante de una suma a partir de estas que son elementales. Entonces veamos qué se deduce aquí. Bueno, entonces estas eran las que teníamos anteriormente, y de aquí vimos que el seno de la suma de los ángulos es el seno del primero por el coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del segundo. Y solo usamos lo que sabíamos de círculo y semejanza. Y obtenemos que el coseno de la suma es el coseno del primero por el coseno del segundo, menos seno del primero por el seno del segundo, y aquí dice, para cualesquier ángulo. Para cualesquier ángulo que estemos tomando. Eso significa que yo puedo mover este ángulo, y fíjense que mi construcción se sigue cumpliendo en esta parte, en esta parte, en esta parte, y por ende no va a importar cuántas vueltas le estemos dando, a vidas y por haber a nuestro ángulo. Esta propiedad siempre se cumple, nada más que tendremos que analizar bien en qué sección estamos parados. Entonces este ángulo es 270, por lo que el que queda dentro es 90. Este también es 270, entonces el que queda dentro es 90. Nada más hay que darnos cuenta que siempre por dentro tenemos nuestros triángulos dibujados, y por ende nuestros ángulos siguen cumpliendo las relaciones que estamos diciendo. Nada más hay que analizar en qué parte estamos para ver hacia dónde tomar estas perpendiculares. Entonces, por eso estas perpendiculares no las corté, sino las dejé que se siguieran, porque si nos volteábamos para un lado o para el otro,
Pues aquí dicen es que no corta. Dices, no, momento. O sea, tienes que ver. Dices, pues sí, no corta este lado, pero sí corta este eje. Si la paras aquí, me puedes decir, oye, pero es que no corta el lado de acá. No, pero sí corta este segmento, este diámetro determinado por O y B. Entonces lo que tengo que analizar es este triángulo rectángulo con ángulo recto siempre en este vértice. Y nada más tengo que ver ahora cuál es el paralelogramo que me conviene tomar. ¿Ok? Pero esto es una propiedad que ya vimos que funciona sin importar en dónde coloquemos al punto C cuando sumamos alfa con beta. Dicen, oye, nomás moviste beta. No, también puedes mover alfa. Y estas propiedades, fíjense que se siguen cumpliendo. ¿Ok? Entonces yo puedo mover cualesquiera de los dos y las propiedades se siguen cumpliendo. Entonces si es para todo, par de ángulos. Y así como les puse alfa y beta, podemos usar teta phi, gamma rho, epsilon delta, las letras que ustedes quieran, XY, X1, X2, como ustedes quieran. Y bueno, si dividimos a ambos lados de estas igualdades por el seno de la suma, entonces, ¿qué vamos a obtener? Entonces, primer caso, si dividimos el seno de la suma sobre el coseno de la suma, pues obtenemos que la tangente de la suma es el tangente del primero más el tangente del segundo, sobre 1 menos el producto de la tangente del primero por la tangente del segundo. Y si dividimos, bueno, aquí estaría el dibujo de cuál es la construcción y qué es lo que se debe comparar si estoy en el primer cuadrante. Pero ya vimos que podemos ubicarlo en cualquier cuadrante y que todo esto es análogo. Entonces aquí está pasito por pasito para que no se pierdan mis garabatos que hago. Ok, el ángulo doble, pues ya también lo habíamos examinado. El ángulo doble el seno del ángulo doble es el doble producto del seno del ángulo por el coseno del ángulo original, y el coseno del ángulo doble es el coseno cuadrado del ángulo teta menos el seno cuadrado del ángulo teta, y esta también la pueden escribir como 2 coseno cuadrado de teta menos 1 o como 1 menos 2 seno cuadrado de teta, sustituyendo que el coseno cuadrado más el seno cuadrado vale 1, pueden reemplazar la que ustedes quieran. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que como coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta vale 1, pues significa que el coseno cuadrado de teta es 1 menos el seno cuadrado de teta, y entonces al sustituir aquí, pues les va a quedar 1 menos seno cuadrado de teta, esto sería menos 2 seno cuadrado de teta, es otra identidad. Y si en lugar de haber despejado el coseno cuadrado hubieran despejado el seno cuadrado del ángulo teta, esto les quedaría 1 menos coseno cuadrado del ángulo teta, y con el menos que tienen adelante, este se volvería más, entonces nos quedaría 2 coseno cuadrado del ángulo teta menos 1, que es otra forma de escribir el coseno del ángulo doble, y a veces es útil esta, a veces es útil esta, y en otras ocasiones es útil la tercera. ¿Cuál? Dependerá del problema con el que estemos trabajando. Bueno, y si ya obtuvimos estas identidades, ¿qué más vamos a poder decir? Bueno, en resumen, teníamos estas fórmulas que también, si despejamos, obtenemos una expresión para el ángulo medio. Esta ya la habíamos obtenido. El ángulo medio del coseno, o bien el ángulo medio del seno. Pero esta es diferente a la que teníamos hace rato. Ahora ya tenemos una nueva expresión haciendo solamente un cambio
de variables. No se preocupen, esto se lo subo. ¿Qué sería nuestro siguiente tema? La función inversa. La función inversa, no vamos a tener una inversa global de nuestras funciones seno y coseno. Vamos a tener que restringir nuestros dominios. ¿Por qué? Porque cuando decimos deshace lo que hace, sabemos que seno y coseno son periódicas de periodos pi. Entonces, si quiero que deshaga lo que haga, tengo que saber si caigo, por ejemplo, en pi medios, o si caigo en 3 pi medios, o en 5 pi medios, o en 7 pi medios, si estoy trabajando con la tangente. Si estoy trabajando con el seno, pues quiero saber si caigo en pi medios, o si caigo en 5 pi medios, o si caigo en menos 3 pi medios, o sea, tengo que determinar en qué parte estamos trabajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a explicar lo que es la inversa de una función, cuándo ésta existe y cuándo debemos restringir dominios o imágenes para que tenga sentido hablar de la inversa de una función. Pero eso lo haremos la próxima clase. Hasta luego.